su mayoría en nuestro país. Seguimos conversando, que estés bien. Chao, Marilu. Y nosotros seguimos aquí en este mismo tema sobre este proyecto de ley, el pago de pensiones. Vamos a tomar contacto con la jueza del tercer juzgado de familia de Santiago, la magistrada Paz Pérez. Magistrada, gracias por responder nuestro llamado. Muy buenas tardes. Buenas, Matilde. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es cuál es la situación de deuda el día de hoy, si ustedes tienen algún registro, porque como conversábamos recién, con el pago de los retiros de fondos de pensiones se saldó una deuda importante, pero nos imaginamos que queda todavía una gran parte por saldar. Claro, efectivamente hay registros institucionales respecto de las obligaciones alimenticias pendientes. Tenemos información que se está recabando al respecto, pero nos falta también información respecto de todas las deudas que no han podido cubrirse con los trámites del retiro del 10%. La información es un gran tema dentro del Poder Judicial, porque la información que se recaba más bien está destinada a aspectos específicos de la tramitación, pero sí tenemos información, por ejemplo, de los retiros, que fueron 900.000 peticiones que se realizaron en un año, peticiones que aumentaron 9 meses más de lo que habitualmente ocurría en relación a los otros medios compulsivos de apremio. En un año aproximadamente, de acuerdo a estudios dentro del Poder Judicial, eran 112.000. Lo que queda, bastante, pero todavía sigue un número importante de pensiones sin pagar. Y esos son solamente respecto de las pensiones que uno logra advertir a propósito de la tramitación, pero queda una cifra, digamos, negra respecto de las pensiones de alimentos que no son ejecutadas, que las mujeres no piden y que tenemos conocimiento que puede ser una cifra importante porque hay un incentivo muy grande desde el punto de vista cultural a no hacer cobro de las pensiones. Exactamente. Ahora, magistrada, usted decía que lo que falta es información. ¿Cómo se puede levantar mayor información que sea útil? Porque ahora se está tramitando un nuevo proyecto de ley, está en esta conversación primero prelegislativa, pero que pudiera incluirse en este proyecto de ley que fuera útil efectivamente a la hora de perseguir estas deudas. Yo creo que los estándares internacionales son bastante clarificadores respecto de lo que hay que hacer. El estándar internacional de la Convención de los Derechos del Niño establece la medida, o sea, como fundamental criterio de orientación de la organización de todos los sistemas, es adoptar medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión de alimentos. Y estas medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión de alimentos tienen que ver con medidas que nos permitan obtener de manera rápida, sencilla y efectiva la obligación de alimentos. Cuando uno habla de la efectividad de la obligación de alimento, tiene que asociarlo con 3 criterios fundamentales. Uno, que no se trate de una pensión de un mecanismo de ejecución ilusorio, que es decir, necesariamente debe estar destinado a producir efectos prácticos. En segundo lugar, debe tratarse de mecanismos que digamos que no sean demasiado gravosos para las partes afectadas. Y por último, se debe asegurar por parte de las autoridades judiciales la utilización de criterios que permitan realmente cumplir lo que se está estableciendo en las normas. Y acá me conecto con la idea de la información. Cuando uno habla de la aplicación adecuada o la implementación adecuada de las normas, supone necesariamente que esas medidas de interpretación y aplicación de las normas deben ser utilizadas con perspectivas de infancia y perspectiva de género. Y ahí entramos en el debate de la igualdad o la desigualdad y las medidas que permitan compensar la desigualdad fáctica que tienen los infantes y también las madres habitualmente, que son las cobradoras de las pensiones de alimentos. La información debiera estar orientada entonces al objetivo fundamental, porque si uno describe cada uno de estos aspectos o cada una de estas perspectivas, todas ellas redundan en el punto de que el objetivo central o la finalidad central de todos los mecanismos de ejecución es recuperar la pensión, algo que de alguna forma en el camino se fue perdiendo. Por lo tanto, si uno quiere utilizar realmente una perspectiva de género o una perspectiva de infancia, lo primero que tiene que recabar información para saber cuánto es lo que realmente recabamos, lo que pusimos en el sistema judicial, cuántas de las causas de alimentos no se ejecutan por alguna razón cultural o cuántas personas ni siquiera demandan también por razones culturales. Ese tipo de información de manera tan clara me da la impresión que a nivel de política pública y también a nivel de cada uno de los poderes del Estado no es algo que tengamos tan claramente definido. Magistrada, y desde del punto de vista de la legislación comparada, ¿qué país pudiéramos citar o al que nos pudiéramos parecer donde sí funciona?
Yo, más bien, hay varios países que tienen distintos sistemas de ejecución, pero yo siempre tengo la idea que las normas no solamente son un conjunto de disposiciones que establecen mecanismos, también uno tiene que hacerse cargo del proceso de interpretación y de selección de normas. El derecho vigente no solamente es la norma que se promulga, sino que también la norma que en la práctica se lleva a cabo, lo que necesariamente requiere hacerse cargo de cuáles son los problemas culturales que inciden en la efectividad de la norma. Yo pienso que por eso soy de la idea que uno podría mirar sistemas, pero también es muy necesario hacernos cargo de cuáles son los elementos culturales que está incidiendo en la organización del proceso de selección e interpretación de normas para no producir resultados. Yo diría que de las normas que existen en la ejecución, la ley de ejecución de alimentos es de las más modificadas que hay. Entonces, si ha existido interés, si ha existido mucho, digamos, ánimo en poder producir un efecto de cambio. Si una mesa el año pasado donde transversalmente se conversaron estos temas y hubo un resultado. La pregunta es, ¿por qué razón, frente a la recurrencia de la dictación de normas, no se produce ese resultado? Y ahí hay que hacernos cargo de nuestros propios culturales, la cultura interna de los tribunales, la cultura interna social, que favorece unos intereses por sobre los otros, y desde ahí construir. Yo soy de la idea más bien, más que de replicar instituciones, de poder hacernos cargo de cuáles son los problemas o los nuevos críticos de la realidad para lograr construir algo mejor de lo que hay sobre la base de lo que existe. Ahora, si usted me dijera qué sistema me parece adecuado a nivel, digamos, de países comparados, yo creo que la experiencia de Latinoamérica está en una situación muy similar a la nuestra. El registro de deudores habitualmente no ha obtenido muy buenos resultados en países como Argentina o como Colombia, por ejemplo, y quizás un sistema al que podría uno recurrir para poder empezar a pensar cómo hacemos nosotros en nuestro país los cambios, podría ser el español, pero de todas formas eso requiere mucho más estudio. Ahora, magistrada, la ministra de la Mujer ha dicho que quiere también reunirse con los jueces y juezas de los juzgados de familia. ¿Les ha llegado alguna convocatoria? ¿Estarían dispuestos a participar de este diálogo en pos de este proyecto de ley? Bueno, yo no estoy en representación hoy día de la Asociación de Magistrados ni tampoco de la digamos, de las autoridades del Poder Judicial, pero yo siempre he visto que hay una participación activa de todos los jueces en todas las modificaciones que nos permitan generar mejores caminos de trabajo respecto de las tareas que se están legislando. Hay mesas de trabajo en la Asociación de Magistrados que permanentemente están haciendo cargo de estos temas de infancia y de otros. Probablemente, si llegara una invitación, habría gente dispuesta a ir y a hacer aporte. Hay sistemas de estudio de estas materias muy organizados, así es que es algo que probablemente se puede instalar muy fácilmente en la asociación, la invitación que pueda arribarse respecto a estas materias. Usted decía que la situación en América Latina era más o menos la misma. Sí, ¿Somos sí. los chilenos menos pagadores o dentro del contexto mundial en qué lugar estamos dentro de esta mala práctica? Porque efectivamente es una cifra de que nadie se puede sentir orgulloso. Sin embargo, nos llamó muchísimo la atención cuando se sinceraron estas cifras, la cantidad de deudores que existía en Chile. Así es. Así es, son muchos. El problema del complemento alimenticio es un problema grave, sistémico, multicausal, donde convergen elementos normativos, de prácticas forenses, culturales, y que la base se nutre, como decía recién, de sesgos culturales. Efectivamente, el problema es muy grave y es una realidad que lamentablemente se replica en distintos países. Conozco en mayor detalle lo que ha ocurrido en Perú y lo que ha ocurrido en Colombia, y efectivamente el resultado de los estudios empíricos al respecto da cuenta de una realidad muy similar a la que tenemos. Yo creo que esta realidad del no pago de la obligación de alimentos, sin embargo, hay algo curioso al respecto. Porque si uno ve las cifras que se obtuvieron para los efectos de establecer cuál era el nivel de cumplimiento que tenían los deudores del sistema bancario, del sistema crediticio, a propósito del retiro de fondos provisionales, la sorpresa fue bastante alta porque muchos de los obligados empezó a pagar sus créditos. Sin embargo, ese comportamiento crediticio respecto de las obligaciones privadas, digamos, institucionales, no es el mismo que uno puede advertir respecto de las obligaciones particulares con los miembros de la familia. Entonces también ahí está la idea de qué pasa, que hay un descompromiso paterno habitualmente, porque el 98% de los casos los obligados son deudores varones, en relación a los hijos.
Se ha escrito bastante de eso, es un tema que tiene que ver con la forma como nos organizamos dentro de la familia, los roles que asumimos, las responsabilidades que creemos tener, en beneficio de distintos estereotipos o prejuicios, distintas formas de ver las cosas, que fomentan un tipo de organización donde se desvincula mayormente al padre en relación a la vida. Es muy valorado socialmente, por ejemplo, ver a una mujer que se hace cargo sola de sus hijos. Sin embargo, pese a que puede ser muy valorado, que incentiva que se asuma en soledad su obligación, es una injusticia muy grande también. Sin duda. Y una imposibilidad, además del hijo, de poder contar con su propio derecho de que ambos padres se hagan cargo en condiciones igualitarias de la obligación de alimentos. Yo creo que en relación a este punto hay que avanzar en varios temas, pero desde el punto de vista jurídico, pienso que es necesario tener en cuenta cuáles son los 3 intereses o afectaciones que existen en estas materias. El sentido común nos dice lo que yo voy a decir, pero jurídicamente da la sensación de que no estuviera tan claro. Cuando uno ve las normas, siempre piensa en los alimentos desde el punto de vista de los niños, pero también es una obligación coparental que debiera, digamos, estar integrada con una definición de una identidad propia respecto al alimento. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista jurídico, tomando en cuenta estos 3 elementos, uno, que no se cobre una deuda inadecuada al deudor, que se establezca la deuda en beneficio de los alimentarios y que también se haga cargo de que esta obligación de alimento a la vez implica satisfacer el derecho de la mujer en igualdad de la responsabilidad familiar. Muy bien. Si uno lograra cambiar eso, pienso que muchas otras cosas podrían cambiar, junto también a la finalidad de la ejecución, que es el recupero de la pensión. Exactamente. Bueno, magistrada Paz Pérez, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, le queremos agradecer esta conversación para poder entender también un poco de dónde viene esta morosidad de los padres, lamentablemente, chilenos, y de lo que deduzco que no es necesariamente la falta de recursos lo que lleva a tener estas deudas impagas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga buena tarde.